No quise decir esas cosas, pero iba a pasar. Todas las responsabilidades no tienen la inocencia. No lo suficiente. Y es para sus platos, eso debe ser suficiente. Ah, es diferente con las mujeres. Hay que combinar con el cinturón, el bolso, la falda. Y la moda cambia con cada temporada. Y ustedes son tan aburridos. Pantalón, zapatos y se van. Pero los hombres también tienen sus cosas. Salí con un golfista una vez. Tenía 12 pósters en su armario. Pero esta conversación me recuerda que quiero botas nuevas. Alguna barata de mí se las botas con bajo. Este te gusta, ¿no? ¿Quieres ir? ¿Sí? Hola, hola, buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Me confirman, por favor? Buenas noches, sí, sí se escucha. Muchas Muy gracias, buenas Katia, noches, sí, se escucha. Muy buenas noches. gracias por la retroalimentación. Gracias, gracias. Buenas noches, Entonces, ¿se sin más tiempo que escucha? perder, gracias. Sin más tiempo que perder, entonces demos inicio a nuestro módulo 3 de este diplomado organizado por las instituciones lideradas por KIEM y entre otras, ¿no? Inicialmente este módulo pertenece al diplomado en Cosmovisión Andina y al respecto tenemos la guía didáctica preparada que ya hemos también compartido a través de la plataforma que ustedes tienen a disposición de este diplomado. Bueno, si se me escucha bien, entonces de inmediato iniciamos, ¿sí? Como diga, profesor. Sí, está Perfecto. bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una vez más, mi nombre es Franz Laime Pérez y entre paréntesis, valdrá la pena seguramente señalar que debo agradecer a nuestro hermano, también colega, compañero investigador y también, por supuesto, como aymaras decimos Aymara Masi, Román Pairmania Jacopa, quien ha tenido la gentileza de invitarme para esta oportunidad. Bueno, muy rápido, entre paréntesis, decía, en mi especialidad yo soy comunicador social, primero de formación. Segundo, tengo la maestría en educación intercultural bilingüe, que precisamente la realicé con el PROIBE Andes. Y bueno, actualmente estoy haciendo un doctorado más referido a interculturalidad en la educación superior. Y algo adicional, actualmente estoy también haciendo de docente en la Universidad Católica, justamente la materia de lengua y cultura aymara. Y en el otro espacio que tengo todavía disponible, estoy formando parte del equipo técnico del Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara, ¿no? Una entidad descentralizada dependiente del Ministerio de Educación. Bueno, dicho eso, espero que eso también pueda servir y respaldar esta presentación. Por supuesto que nada está totalmente acabado, hay que decirlo con total humildad, así como nada puede estar totalmente sin contenido necesariamente, ¿no? Entonces, con esos mm, criterios iniciales quisiera empezar esta mi participación en este diplomado tan interesante como es el tema de la cosmovisión andina. Cuando hablamos de cosmovisión andina, vamos a hablar de los dos pueblos que principalmente están dentro de ella, ¿no? Valga la aclaración que vamos a hablar de los quechuas y los aymaras, que tienen mayoría poblacional. Entre las dos creo que hacen alrededor de 4 millones de habitantes en nuestro país. 1.400.000 de los aymaras, que más o menos al año 2012 se contabilizaban, y alrededor de 2.500.000 del pueblo quechua, ¿no? Que incluso podemos decir que a la fecha, según las fórmulas de proyección del crecimiento poblacional, estoy segurísimo que ha aumentado, aunque no en el porcentaje y las cantidades que quisiéramos, ¿no? Porque también hay que señalar que según un estudio de la UNESCO, los pueblos, bueno, varios pueblos indígenas de Bolivia se encuentran en una franja de vulnerabilidad. Eso significa que están descontando en cuanto a al porcentaje de sus hablantes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para el día de hoy yo tengo preparado para ustedes el componente denominado Fundamentos y Principios de la Cultura Aymara Quechua. Bien, para ello voy a permitirme entonces compartir en este momento una presentación que he preparado, pero también antes quisiera señalar muy rápidamente
y voy a pedir otra vez su retroalimentación para ver si es que se está viendo la presentación. ¿Se puede ver la presentación? ¿Me confirman rápidamente uno de ustedes, por favor? Se ve la presentación, licenciado. Ya, muy agradecido. Gracias, gracias. Marisol, vas a ser mi monitora, ¿sí? Por favor. Bien, gracias. Entonces, el diplomado tiene varias partes, entre ellas está el módulo DINA y estos principios que hemos señalado. Mientras voy mostrándoles, quiero señalar que en este módulo el objetivo es promover la comprensión de los cuatro fundamentos de lo Aymara. Cuatro fundamentos a los que nos referimos a partir de las investigaciones realizadas por un grupo de intelectuales aymaras que concluyen en esta idea, ¿no? Ese grupo de intelectuales aymaras, muchos de ellos, lingüistas, antropólogos, profesores, entre otros. Vamos a señalar rápidamente ahí, hablamos de Vitaliano Huanca, vamos a hablar de Juan Carvajal, incluido también Pedro Apala, Félix Laime Pairmani, que en paz descanse mi señor padre, que ha sido también parte de esta escuela y múltiple escritor de diferentes diccionarios y alrededor de 87 publicaciones también sobre la misma temática, ¿no? Entonces, como quien diría, estamos siguiendo una escuela, una corriente que ya tiene un camino largo desarrollado en los últimos 40 años aproximadamente. Y desde luego esto se van a sustentar también en otros filósofos también sudamericanos, ¿no? Como es el caso de Rodolfo Kusch, a quien vamos a revisar esta noche en sus concepciones, en sus percepciones también al respecto. Entonces, la idea es que ustedes reciban por lo menos contenidos acerca de los cuatro fundamentos. Y en este momento gráfico vamos a luego entender en la siguiente clase qué significa, qué representa, y luego el pensamiento comunitario y vamos a cerrar con el pensamiento de la reciprocidad o AINI. Ya la idea es que ustedes puedan comprender, absorber estos conocimientos, estos conceptos para que luego sea posible aplicarlos en la vida personal, por supuesto, y también profesional, ¿no? Que les permita a ustedes luego promover justamente esta perspectiva holística y equilibrada que valore también la interdependencia que existe entre seres humanos y la naturaleza, asimismo la cooperación y la solidaridad que debería existir. Me voy a permitir avanzar de inmediato hasta la parte que corresponde a metodología, valga el apunte, para señalar que vamos a tratar de hacer una clase dinámica y de rato en rato voy a pedir la participación de los asistentes a clases. No es el estilo mío pedir que habiliten sus cámaras, pero este es un espacio de formación, por supuesto tenemos que interactuar constantemente. Entonces, también vamos a promover mucho la participación que luego se va a registrar hasta el final de este módulo. ¿Ya? Y para ello vamos a utilizar obviamente las presentaciones que tenemos preparadas. Vamos a tratar de hacer, por supuesto, la entrega de materiales audiovisuales, productos que ya hemos elaborado con anterioridad. Al mismo tiempo, lecturas, ¿no? Relativas a los temas, a las temáticas que se están presentando, que se presentarán cada día, como es el caso del día de hoy, para la cual tenemos dos lecturas, ya que más o menos desde a media tarde habíamos estado compartiendo, que vamos a tratar de ir retomando una y otra vez cada vez que sea necesario, ¿no? Bueno, también vamos a contar con el foro que ya ustedes es de conocimiento de ustedes. Vamos a tener también algunos trabajos escritos, ya bajando de inmediato a esta última parte. Hablamos de 4 sesiones, ¿sí? No son semanas, son sesiones. En cada clase vamos a jugar unos 25 puntos, el porcentaje de 25% para que sea luego un 100% de este módulo. Estos principalmente se van a dividir en dos, ¿ya? Uno va a ser la participación en el foro y la otra parte referida a una tarea escrita, ¿no? Unas reflexiones a propósito de los temas que se van a ir presentando en este presente módulo. Bien, voy a cortar esto de inmediato y arrancamos con el primer tema preparado para el día de hoy, referido a lo que hemos denominado el Hatha Amuyu o el pensamiento seminal, ¿no? Repito, cuando hablamos de cosmovisión andina nos referimos a un pensamiento que es muy similar entre las dos culturas. De repente alguien se encuentra de la región quechua, nos puede ayudar a traducir el Hatha Amuyu o el pensamiento seminal, sería genial empezar a interactuar de esa manera también.
¿Hay algún quechua? Imainaya Kasanki. A ver, ¿algún quechua? Alguien que quiera participar. A ver, tienen una oportunidad. Bueno, si no existe, entonces vamos a ir ya acotando más adelante. Bien, denominamos inicialmente pensamiento seminal al tema que el día de hoy vamos a desarrollar, ¿sí? Tal vez una pregunta también de rigor interesante sería, ¿desde qué lugares no se encuentran participando en este presente diplomado? Para ello pediré entonces, antes de iniciar, de arrancar, que cada uno de ustedes escriba, por favor, en el chat su nombre completo, a manera de también tener el registro de sus asistencias, su nombre completo, completo, por favor, y la ciudad desde la cual ustedes están siguiendo este diplomado, ¿ya? Rápidamente al chat, por nombre completo y la ciudad desde la cual están siguiendo este evento. Muy bien, Natalie, gracias por empezar este registro, Natalie. Carmen, o sea, me niego, perdón, desde La Paz, Bolivia. Micaela María Nades desde Sucre. Lidia Marisol Cabrera desde Cochabamba, un gusto. Paola Angélica desde La Paz, Bolivia, Parque, Estados Unidos, imagino. O está en La Paz, muy bien. Bien, después también a Gabriela Sofía Céspedes, bienvenida desde el Perú, señala su texto. David Ureña Oquendo desde Norte Potosí, excelente, pero reside en Cochabamba. También para Pablo Quiroga, buenas noches, él se encuentra en Chile, un gusto. Mónica Huanca Maldonado, ella reside en Sao Paulo, pero es de La Paz, genial. Igual su participación va a ser desde la perspectiva y el contexto en el cual se desempeña. Víctor Hugo Jaldín Aranda dice desde Cochabamba. Weller Lázaro desde Uyuni, Pedro César Condori Cruz desde el Perú. Bien, muchísimas gracias. Entonces tenemos el registro hasta ese momento. Voy a marcarlo. Bien, entonces, en vista que tenemos gente de diferentes lugares, y también imagino que sus carreras deben ser diferentes, ¿no? Entonces, ya vamos a ver cómo nos vamos vamos interactuando y también intercambiando diferentes ideas. Bien, empezamos entonces, ¿no? Hatha Muyu. Vamos a arrancar un poco apoyándonos un poco más en la perspectiva aymara, ¿sí? El día de mañana vamos a hacer otros ejemplos con el tema quechua también, igual en las mismas presentaciones. Entonces, vámonos con la primera parte de esta presentación. Kaltañataki. Decimos en aymara para iniciar, ¿no? Kaltañataki. Después de varios pasajes históricos y culturales que hemos podido ver y también transcurrir a lo largo de nuestras vidas, vamos a ver el día de hoy el corazón y el cerebro mismo de la cultura aymara, ¿ya? O también andina, o también denominada quechua también, junto con esa perspectiva. Valga el apunte, hay que señalar que tanto la cultura aymara como la cultura quechua, pues va a empezar hermanas desde un punto de vista lingüístico también, ¿no? Y en sus comportamientos culturales también van a coincidir de sobremanera. Lo que le mueve a todas sus manifestaciones culturales, sean estas cosmovisión socioeconómicas, concepciones religiosas o rituales, políticos, etcétera, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Asimismo, hablamos de cuatro características relevantes, ya hemos denominado fundamentos ya de la cultura andina, ya con las que se gobierna, con las que estas culturas o la cultura andina se maneja, ya. Hemos denominado en varias oportunidades esta cultura extraordinaria y vamos a ver de acercarnos por qué, a la idea de por qué denominamos a esta cultura como extraordinaria, a partir de sus características y de todo lo que conlleva la misma. Bien, como decía hace un momento, al inicio, en este módulo vamos a desarrollar precisamente estas cuatro características, denominamos, pero es preferible llamarle cuatro fundamentos que hacen a la cultura andina. Repito, el pensamiento seminal, que es el que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Y el resto de manera paulatina hasta finalizar este módulo. Vamos entonces con Hatha. Rápidamente la traducción de Hatha se constituye en semilla, ¿sí?
el pensamiento del Hatha Muyo, vamos a denominar a esta parte. Esto básicamente proviene de las semillas, ¿sí? Nuevamente, de manera introductoria para todos mis estudiantes, vamos a señalar que el pensamiento de la cultura aymara, cultura quechua, la cultura andina, parte de algunos elementos muy sencillos, muy elementales, ¿ya? Que tienen que ver con una paciente contemplación del entorno, del lugar en el cual ellos conviven con su medio ambiente, ¿sí? ¿Se entiende? Ya, así es el modelo y ese es el ejemplo de desarrollo seguido por los aymaras y quechuas por milenios, ¿ya? No podríamos decir una fecha exactamente o algo específico, pero estas son herencias culturales que vienen y se van a ir transmitiendo o se fueron transmitiendo a través de la historia oral también, ¿no? Y también vamos a señalar a través de los proverbios aymaras, por ejemplo, ¿no? Entonces, que vamos a ir repasando un poco más adelante. Sigamos. Bien. Y cuando hablamos de semilla y traemos a colación estas imágenes que pueden observar ustedes, vamos a ver que acá, bueno, voy a tratar de explicar a partir del tratamiento o los fundamentos del Aymara, pero no están tan separados. Entonces, para hablar de la semilla también, si ustedes hacen una pequeña, como diría por ahí un personaje de televisión, si observan esta semilla que tienen en sus pantallas y hacen una observación más allá de lo evidente, es decir, de ver simplemente la semilla como tal, pues van a empezar a ver también el pensamiento del Hatamuyo, del pensamiento y uno de los fundamentos de la cultura andina, ¿ya? Ustedes pueden ver acá dos partes en esta semilla, ¿sí? Se puede observar, se escucha, ¿me están siguiendo? Sí, sí, licenciado, Sí, perfectamente. Sí, sí se escucha. Ya, muchas gracias. Entonces, fíjense que del encuentro de estas dos partes, de esta semilla, muchas gracias, de esta haba, vamos a ver que se desprende un tercer elemento, ¿sí? Que viene a ser el resultado de ambas. A esto, muy acertadamente, por mucho tiempo, nuestro Yatichiri mayor, Félix Laime Pairumani, ha denominado como el Taipi, ¿ya? Repito, el pueblo aymara, el pueblo quechua, son dos culturas que viven de contemplar, ¿no? De aprender de su entorno, del medio ambiente. En otras palabras, alguien diría, viven de aprender a convivir con la flora, la fauna, con todo aquello que hemos denominado de manera muy acertada en muchos años, como es la Pachamama. Bien, pasemos a la siguiente. Entonces, en este comportamiento de contemplar a la madre naturaleza, a la Pachamama, va a rebrotar de inmediato aquello que llamamos el cariño, ¿sí? Indica una relación personal de hombre o de la mujer, por supuesto, con el objeto de su trabajo, llamémosle así, entre comillas, o de objeto, solamente para identificar o para describir. Por ejemplo, a sus animalitos le va a bailar, a sus animalitos le va a poner un nombre, ¿ya? Seguimos. También, esta no es una relación fría, irracional totalmente, sino que esta está cargadísima de mucha dedicación y afectividad, mis estudiantes. Es casi una relación de convivencia armoniosa entre el hombre andino y su chakra, y su ganado, repito, y su tejido, y sus herramientas, y todo lo que tengan, ¿ya? Por tanto, la música hay que reiterar acá, ciertos tipos de música favorecen incluso a las plantas, ¿no? Y si es posible, hay que bailarle a los animales, ¿no? O bailárselo, como diríamos, para las plantas, para que, por supuesto, ellas también crezcan y alcancen un buen nivel de frutos, ¿ya? Por ejemplo, muy rápidamente voy a citar acá, ustedes podrían imaginar a un abuelo despertando a las 6 de la mañana, saliendo en etapa de crecimiento de sus sembradíos, saliendo el abuelo a las 6 de la mañana, agarrando un pinquillo, una flauta, y empezar a tocar una tarca, empezar a tocar girando de derecha a izquierda alrededor de su chakra. Sí, y aparentemente no vamos a encontrar nada de coherencia en eso, porque pareciera que el abuelo está loco porque está dando la vuelta
empezando por derecha, girando hacia la izquierda. Fíjense muy bien el sentido del giro, ¿sí? Empezar por derecha y volviendo hacia la izquierda. Y le empieza a tocar 2 vueltas al abuelo, o el abuelo principalmente en este caso. ¿Ya? Y en una oportunidad a un abuelo se le pregunta y el abuelo dice, es que las plantas escuchan, es que las plantas tienen oídos, es que las plantas sienten, es que las plantas tienen vida, dice el abuelo. Y al mismo tiempo, para dar fe de esto que estoy mencionándoles a mis estudiantes de este diplomado, ha tenido que pasar muchos años para lograr una comprobación. No teníamos otras formas de comprobarlo, vamos a decir, pero esto se sabía que ocurre así, que acontece así, ¿sí? Y hasta que en una oportunidad, vamos a ver otra vez. Escuchen ustedes, en una oportunidad, en un experimento que hacen los japoneses, deciden sembrar, mis estudiantes, dos manzanas de las mismas características, verdes vamos a llamar, ¿sí? Denominar. Y les ponen a ambas abono de las mismas condiciones, tierra de las mismas características, mismas cantidades, temperatura también, el riego también es igual de las mismas características, o sea, no difería en nada. Pero hicieron el experimento de ponerle a una de ellas música, llamémosle música relajante, tipo Beethoven, Bach, que sé yo, Tchaikovsky, entre otros que ustedes conocen. En ese experimento, aquí la pregunta va para todas y todos en este curso. ¿Cuál planta, cuál manzana creen que ustedes que ha crecido o se ha desarrollado mejor? ¿La que tenía música o la que no tenía música? A ver, La que La que tenía tenía música. si no música, pueden licenciado. participar, escriban en el chat. ¿Ya? ¿Por Que qué? Vamos teníamos. a pedirle que participe un poquito. Vamos con Marisol, Marisol Cabrera, danos algunas ideas más de por qué crees que tú que la que tenía música ha desarrollado más. Porque como usted dijo al Marisol principio, Cabrera. Yatichiri, como usted dijo al principio, Yatichiri, existe una interrelación entre todo lo que nos rodea, ¿no? Y para mí es mágico, ¿no? Entonces, la planta sí se relaciona con nosotros, toda la naturaleza sí se relaciona con todo su entorno, ¿no? Es increíble esa relación, entonces, por eso, Yati. Muchísimas gracias. Al mismo tiempo, también voy a pedir a todos mis estudiantes, no quiero coartar la participación de nadie, pero en algunos momentos vamos a tener este tipo de interacciones verbalmente, pero también les pido que escriban, por favor, en el chat. Vamos a sacar el jugo a estas herramientas, ¿sí? Y lo voy a tomar en cuenta como una participación para este módulo. La idea es interactuar, repito, ¿ya? Muchísimas gracias, Marisol. Has dicho justamente lo que esperaba escuchar después de esta interacción. Efectivamente, la planta que tenía música era la que había desarrollado mucho mejor entonces sus características, el fruto era más grande, hasta más jugosa, más rica, más apetecible, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes, este experimento fue el año 90 más o menos, en la década del 90, ¿no? Y entonces ahí nuestros maestros, a los que he citado al inicio, pues nos estaban diciendo, miren cómo los japoneses han logrado hacer esto y en este experimento nos demuestra a nosotros los aymaras que los aymaras jamás habíamos estado equivocados, ya que los quechuas jamás habíamos estado equivocados, porque fíjense que esta interacción con ese cariño, ese afecto y esa cercanía con el instrumento, entre comillas, de nuestro trabajo, pues valía la pena porque, y además esta interacción dedicándole cierta música, pues favorece a las plantas para que justamente den un mejor fruto. ¿Ya? Incluso acá me voy a atrever a citar un poco el Yatichiri mayor, entre todas las experiencias que él tuvo a lo largo de su vida, él solía decir que cuando uno cosechaba los sembradíos de la papa o el fruto que fuera, había que comer ese fruto con mucho cariño. ¿Qué significa eso? Haciendo ruidos, decía, ¿no? Lo que en la lógica por ahí urbana va a representar qué sé yo, entre comillas, falta de educación, o qué sé yo, se come sin hacer ruido, entre otras cosas que hacen a ciertos protocolos, ¿no? Digámoslo así. Pero en la comunidad decía él que había que demostrarle a la madre naturaleza, a la Pachamama, cuánto de placer y gusto nosotros teníamos al consumir esos alimentos, y al mismo tiempo se le agradecía a través de estos gestos y sonidos, ¿ya? Dejo la idea para que ustedes la vayan digiriendo y por supuesto que hay que seguir sustentando estos conceptos. Seguimos. Muchas gracias a quienes están participando. Voy a tomar en cuenta absolutamente cada una de sus intervenciones por escrito o de manera oral, ¿sí? Bien, entonces decía a mis estudiantes que no es casual que los chutas, por ejemplo, quienes saben de qué estoy hablando,
estos personajes, ¿no? Los chutas en carnavales, ¿no? Se baila en el mundo aymara y en el mundo quechua, vamos a decir, ¿no? En la cultura andina, ¿no? Solo en verano, ¿ya? Y hay que decir que este es un perfecto ejemplo que nos permite ilustrar esta parte. Ya muchas de estas danzas se baila por entre los sembradíos, o sea, esos recorridos, ya, y además un determinado tipo de música. En las comunidades todavía se mantiene, por ejemplo, algunos instrumentos específicos. Un poco más adelante voy a decirles qué instrumentos, esto entre paréntesis y una promesa que se va a cumplir, voy a señalarles qué instrumento se toca en cada mes del año también, o en cada parcialidad si corresponde a la parcialidad del varón o de la mujer. ¿Ya? Y también vamos a decir que el 1 de enero, por ejemplo, entre algunos datos muy rápidos, el chuta se baila en la Chocalla, acá en la ciudad de La Paz. Estoy segurísimo que el 18 de Quiquiavir, 18 también de enero se baila una de las chutas más grandes en Quiaquiaviri, allá por la provincia de Pacajes. Y en la semana del carnaval, vamos a decir, antes del Domingo de Tentación, se baila en todas partes, en la parte andina, mis estudiantes. ¿Ya? Los chutas están presentes en todas partes. Y desde luego, una de las representativas va a ser esto de Pucarani, en un municipio que está cerquita a Ciudad del Alto, para quienes se están siguiendo, ¿no? Desde otras partes, ¿no? Para que ubiquen geográficamente. Tan cerquita estaban los chutas de los centros urbanos. Allí también vamos a decir que los aymaras viven bailando chuta, los quechuas, con un pie en el Ayllu y otro pie en la ciudad, como diría Fernando Untoja, ¿no? Entonces eso va a ser común y constante. Muchos ya no van a bailar necesariamente en las comunidades también, porque han logrado establecerse en las ciudades y van a bailar chuta también. Y por supuesto van a seguir dedicándole la música y la danza a su entorno, a todo lo que les rodea. Justo bailan cuando la papa, por ejemplo, está dando su flor, ¿sí? Nicasio Quispe, un yatiri muy entendido en la materia, decía que la música es como el riego para las plantas, ¿ya? Fíjense, el yatiri es porque es sabio, porque conoce, porque entiende muchos aspectos de la cultura, el desarrollo. Además, a él le han transmitido también las generaciones de manera oral o a través de la tradición oral, y él está transmitiendo simplemente eso, ¿no? Y él señala eso. Si ustedes van a un yatiri y le dicen, ¿de dónde sabes? No le pidan fuentes, por favor, como si fuera al estilo, creo, para este objeto próximamente, para encontrar los sustentos necesarios. Pero el yatiri sabe que la música es como el riego para las plantas, ¿no? Y eso es, por supuesto, dar amor, cariño, afecto a las plantas, incluso a los animales. Sigamos. No solo eso vamos a decir, ¿no? Hace rato mencionaba. El apareamiento también de los animales, mis estudiantes, tienen que ser con música, ¿ya? Tiene que ser romántico, como alguien diría por ahí, ¿no? No solamente lo romántico hacia los seres humanos. Estamos hablando que los aymaras, los quechuas, la cultura andina, pues vive contemplando y respetando al entorno en el cual ellos viven. Entonces, pues también le hacen fiesta a los animales y se lo tocan, decía hace rato, y se lo bailan también, ¿no? Y este es un claro ejemplo, ¿no? Ahí están los hermanos quechuas interpretando su música para que las llamas hagan de las suyas. Y seguro que también otros animales también lo harán, ¿ya? Seguimos. Tenemos 5 participaciones, gracias a quienes están comentando también. Bien, seguimos indicando que la comprensión se refiere a su actitud fundamental de acuciosa observación, mis estudiantes, ¿no? De los fenómenos de la naturaleza, de todo lo que acontece, de todo lo que transcurre en su contexto inmediato, ¿no? Y, por supuesto, su capacidad de sentir ya la vida íntima misma en las cosas que está palpando, entre las que él o ella está interactuando, desarrollando sus actividades, ¿no? Vamos a decir, de entender su lenguaje secreto, ¿no? Y de sintonizarse delicadamente con ellas. En eso consiste la actitud del pueblo aymara y del pueblo quechua, la cultura andina, mis estudiantes, ¿ya? Esta fotografía que vemos en sus pantallas, pues, nos va a decir, por lo menos, dar idea de cómo es, qué se trata, pero hablamos de miles y miles de años, ya que no podríamos cuantificar, creo que ningún autor lo ha hecho, ni antropólogos, ni lingüistas, capaz algún día lo hagan los arqueólogos, esas técnicas del carbono 14, entre otras formas de investigar, pero mientras tanto, esto vamos a decir que son
desinformación transmitida de generación en generación a través de la historia oral principalmente. Entonces, vamos a decir acá rápidamente que vieron lo que los diversos estaban haciendo, pero no vieron lo que los diversos estaban viendo. Eso dice Furio Jesse, ¿ya? Entonces, cuando se refiere él al hecho de describir que esta cultura andina pues estaba haciendo cosas que nadie podría estar imaginando, ¿no? Interactuando de manera armoniosa y acuciosa con su medio ambiente o con su madre naturaleza o su Pachamama. ¿Hasta ahí alguna inquietud, alguna pregunta? Me gustaría un poquito ver un poco de retroalimentación. Yo pregunto generalmente, dado que soy docente de lengua y cultura aymara acá en la Universidad Católica, pero siempre pregunto en aymara, ¿no? Si es que me entienden y si se pueden llevar unas cuantas palabritas de este módulo. Yo digo, Walikiskiti, eso significa está bien. A ver si es que alguien me puede responder. Walikiskiti. Walikiskiwa, Ustedes dicen Walikiskiwata. Walikiskiwa. Sí, Usawa, Walikiskiwa, eso, Hilata, excelente. Yachiremasi. Muy agradecido. Eso, genial. Me alegra mucho escucharles. Excelente. Actúen de manera espontánea, es nuestra cultura, es nuestra lengua y no hay dónde perderse, dónde avergonzarnos absolutamente por nada. Pues nosotros tenemos que reforzar esta identidad cultural para que luego podamos transmitir también lo mismo a nuestras futuras generaciones. Y estoy seguro que de este curso van a salir muchos docentes también que van a ir a transmitir esto a las generaciones que vienen. Entonces, Olikiwa, Askipuniwa, bien. E insisto, en las participaciones pueden continuar. Voy a abrir un poquito el abanico de posibilidades para su participación, no solamente con relación a la música, ¿no? Ahora pueden ir tocando otros temas también. Yo repito, si veo más participaciones de diferentes aspectos, por supuesto que lo voy a valorar ampliamente. Y esa es la idea, ¿no? Porque también al repetir, al empezar a escribir, al reflexionar, al un poco analizar, pues uno también está quedándose con aquello que le puede interesar y está reforzando unas ideas y al mismo tiempo poniéndose un desafío para luego sustentarlo, ¿no? Y defender esos posicionamientos si es que alguien está convencido de lo que estamos señalando y compartiendo esta noche. Bien, entonces, seguimos. Muchas gracias entonces por esa breve interacción. Continuamos. El pensamiento seminal, entonces, mis estudiantes, es una lógica, repito, discursiva muy propia de la Aymara y del Quechua, ¿ya? Una biológica, ¿no? Y el guión metodológico que dirigió el desarrollo de su tecnología. Eso es muy fuerte, mis estudiantes. Esto lo dice Juan Van Kessel, ya lo dijo el año 1991. Ahí está incluso la página, el lugar en el que se encuentra esta cita, ¿ya? Repito, está diciendo que el pensamiento seminal es una lógica discursiva muy propia de la Aymara y del Quechua, una biológica y el guión metodológico que dirigió su desarrollo, bueno, el desarrollo de su tecnología, ¿ya? Entonces, no por nada, pues el pueblo aymara y quechua, hasta hace poquito, ellos simplemente hacían el rotura de la tierra, el roturado de la tierra con bueyes, con toros, ¿no? O con huirus, con otros instrumentos más, pero de manera sostenible, vamos a decir, porque el tema de la mecanización con el tractor es otra historia, ¿no? Que después se puede estar analizando, pero ese respeto con el entorno, con la madre tierra, va a partir justamente de eso, ¿no? De utilizar estos instrumentos que no le son lesivos o que no van a afectar a la madre tierra. Inclusive acá me atrevo a citar un ejemplo que ya hemos manejado también mis estudiantes. Bueno, vamos a ir citando más adelante. Estoy seguro que alguien ha escuchado, ¿no? El pensamiento seminal, incluso cuando hablamos de su desarrollo y tecnología, pues a la hora de utilizar bueno, sus tierras para la producción, vamos a hablar de que se tienen, por ejemplo, las sayañas, que son de propiedad individual, familiar, ¿no? Las sayañas. Y al mismo tiempo vamos a hablar de las ainocas, que ya son de propiedad colectiva de la comunidad. Muchas veces una familia puede, bueno, al sembrar, va a sembrar en una de las sayañas que tiene y va a dejar descansar las otras 9, en el caso que fueran 10
que tiene, digamos, ¿no? O en el caso de las Ainocas también, que pueden ser varias, que posee una comunidad aymara o quechua, de tierra adentro, vamos a denominar. Aunque también hay incluso algunos datos muy interesantes de que esto también acontece en poblaciones muy cercanas, ¿no? A la ciudad del Alto, que es un gran centro urbano poblado, ¿no? Esto acontece todavía, por ejemplo, en Pucarani, ya que es un vecino en términos geográficos del municipio del Alto. Entonces, con decirles que inclusive aparte de respetar a la madre naturaleza, a Pachamama, en términos de sembrar de manera, digamos, escalonada, qué sé yo, rotativa, pues entonces también están respetando, pero al mismo tiempo estas siembras, por ejemplo, estamos en este momento en el mes de agosto, ya se viene septiembre. Comentarles que hay un video muy lindo. Si ustedes, a ver si es que nos alcanza el tiempo, voy a compartirles. Esto es lo que doy también en la universidad. Este video nos está hablando del Satacalta. Y el nombre de Sata, por si acaso, en Aymara significa septiembre, ¿ya? Sata va a ser septiembre, pero también Sata significa siembra. Cuando hablamos de Satacalta es el inicio de la siembra. Entonces, en este mes de septiembre que ya viene próximamente, pues incluso antes de hacer la rotura de la tierra, muchos de ustedes aymaras lo saben o lo van a confirmar ahora conmigo también, siempre se hace una ofrenda. El mes de agosto es importante, fundamental, pero aparte de que se llama Llumpaca, es un mes muy importante porque la madre naturaleza, la Pachamama, está con la boca abierta. La Canipaxi se suele denominar. Y bueno, este mes ha de ser entonces importante para hacer esas ofrendas a la madre naturaleza, a la Pachamama. Pero el mes de septiembre, repito, el mes de septiembre va a ser importante también hacer en medio de una gran ceremonia, hacer pedir un permiso a Pachamama antes de roturar la tierra, ¿no? Hay actividades muy bonitas, les cuento, que se desarrollan, ¿ya? Voy a tratar de buscar mientras estamos desarrollando esta clase. Y si no lo hago ahora, vamos a hacerlo el día de mañana, a manera de iniciar al principio, ¿no? Bien, continuamos. Rodolfo Kuch es muy importante para hablar del pensamiento seminal, ¿sí? Rodolfo Kuch continúa al respecto, reforzando lo que anteriormente estaba diciendo. Dice, el pensar seminal consiste entonces en hallar una superación, si se quiere, dialéctica, a una oposición irremediable, casi siempre mediante la ubicación de la unidad conciliadora en un plano trascendente, señala Rodolfo Kuch. En vez de desplazarse sobre las afirmaciones como lo hace el pensar casual, el pensar seminal se concreta en una negación de todo lo afirmado, sea vida o sea muerte, y requiere, en términos de germinación, en tanto es ajeno a un manipuleo consciente, esa afirmación trascendente, dice Rodolfo Kuch. Al mismo tiempo, es importante señalar que tenemos a Van Kessel. Estábamos citando hace un momentito con la anterior afirmación. Él es de Holanda, el año 34 está haciendo estudios de filosofía, por si acaso. Esta es una punta importante para quienes deseen buscar o indagar más elementos que sustenten el posicionamiento del pensamiento seminal, que es uno de los 4 que vamos a desarrollar durante este módulo. Bien, hablamos acá de un pensamiento causal, ¿ya? Pensar causal y el pensar seminal. Vamos a seguir entendiendo a qué se refiere entonces esto, ¿sí? Bien, continuamos. Un pensar seminal no se puede dar, sino es en términos de contemplación, ¿sí? Aquello que, acuérdense ustedes de la imagen de esta hermana Aymara que estaba vista a su entorno, ¿no? Contemplando, no es que nos está dando la espalda, ¿no? Está contemplando, aprendiendo de la madre naturaleza, ¿no? Y por supuesto de una espera edificante, como diría Miguel Ángel Cornejo. Y en tanto se sustrae a su compromiso con la realidad exterior entendida como patio de los objetos. En este sentido, se distancia de un pensar causal, perdón. El pensamiento causal acá es bien importante, ¿ya? Y dicho sea de paso, mis estudiantes, aprovecho para señalar lo siguiente, que al finalizar este módulo vamos a también hacer una especie de comparación del pensamiento andino
versus el pensamiento occidental para cerrar bien este círculo, ¿sí? Entonces, pero mientras tanto, vamos a dar algunas pautas de qué significa el pensamiento causal. Decimos que es la capacidad de determinar dónde está el problema, de formularlo, ¿no? Y capaz de resolverlo. Es la habilidad de diagnosticar también correctamente los problemas interpersonales, ¿no? La base de un buen pensamiento causal, vamos a decir que es una buena afirmación. ¿Ya? Acá es bien importante empezar a discernir un poquito y a separar las aguas, si quieren ustedes, ¿no? Es decir, el pensamiento causal es aquel que establece una relación de causa y efecto entre dos o más eventos. Algunos autores le han hablado, bueno, que han hablado, perdón, sobre el pensamiento causal, son David Hume, ¿ya? Ustedes ya estarán imaginándose de quiénes hablamos, porque seguro estoy que han revisado esta información también en algunas etapas de sus vidas. Johann Stuart Mill, vamos a hablar de Immanuel Kant, por supuesto, y Aristóteles inclusive, ¿no? Acuérdense del tema cerrado de falso verdadero, por ejemplo, ¿no? Que suelen, que es el pensamiento lógico para ellos. Cada uno de ellos ha aportado diferentes perspectivas, ¿no? Y teorías sobre cómo funciona el pensamiento causal, ¿no? En la mente humana. ¿Ya? Todavía estamos trabajando para explicar lo que es el propio pensamiento seminal. Digamos, bien. Mientras un pensar causal es activo, el seminal es pasivo, mis estudiantes, ¿sí? Mientras un pensar causal es activo, el pensamiento seminal es pasivo. Aquí él está abierto ante el espectáculo del mundo, en el sentido de Aldred de Warlens, por cuanto requiere una verificación constante de la conciencia, ¿no? Y esta no se logra sino sobre la base móvil del quehacer en un ámbito poblado de los objetos que lo integran. Decir rápidamente acá que el pensar seminal, en cambio, está a espaldas de ese mismo mundo, porque requiere, ¿no? En un ámbito inferior a la conciencia y al margen de todo, que hacer la sémina redentora. Ya, esto señala Rodolfo Kusch. Bien, hasta este lugar quisiera intervenir con estas láminas. Acá quisiera que un poquito interactuemos con lo que han podido ustedes un poco seguro indagar y también revisar con las lecturas que se les ha compartido en el curso de la tarde. Ya, a ver quién está, quién desea complementar esta partecita. ¿Está claro hasta este momento? Sí, Adelante, Mónica. me gustaría hacer así un comentario y así como si fuera una pregunta mismo, porque esta comparación me hace así pensar que, por ejemplo, el pensar seminal es pasivo, pero también me parece que es también muy conectado a las sensaciones, a la observación, a estar pasivo, pero no quiere decir que por estar pasivo yo no estoy, por ejemplo, observando o estoy también quedando así como si fuera con una sintonía con las cosas, con los objetos. Sería algo más de las sensaciones, el pensar seminal. Sería por esa forma de comprensión, porque, por ejemplo, los sonidos, los olores, el tacto, estas funciones que son más de las sensorialidades, yo creo que están muy cercanas al pensar seminal. ¿Será que sería esta una forma válida de comprensión? Totalmente de acuerdo, Mónica, y muchas gracias por tu intervención. Estamos hablando de un pensamiento no exactamente así pasivo en términos de no hacer nada, sino estamos hablando de un pensamiento que a partir de la contemplación, si va a buscar alguna solución, pues va a dejar que lleguen por sí mismas también, pero en la que va a intervenir. Por ejemplo, un pensamiento pasivo, ¿qué hace? A ver, no decimos de que es cero intervención del hombre también en este proceso, valga la exageración. Por ejemplo, en medio de un proceso de siembra, de satacalta o de desata o de producción agrícola,
rápidamente vamos a tener, por ejemplo, la intervención o la interacción del hombre o la mujer, aymara, andino, en este caso quechua también. Ya, por ejemplo, solíamos decir con esto de Atichiri Mayor que los productos agrícolas no se han producido o reproducido, han alcanzado el nivel de variedad, como el caso de la papa, con más de 350 variedades que tenemos, no ha alcanzado ese nivel por sí solo, sino también este pensar pasivo ha aprendido a utilizarlas, a manejarlas de manera muy acertada también y a clasificarlas y a dividirlas, ya incluso para los procesos de siembra. Estos productos no se siembran en cualquier espacio ni en cualquier momento también. Y imaginen ustedes que solamente produjéramos una papa que se denomina, por ejemplo, Lucky, ¿ya? Hay que decir que esta papa Lucky generalmente es la que se utiliza es una papa picante, es la que se utiliza para hacer la tunta. Pero este pueblo aymara, andino, quechua, etcétera, lo que ha hecho es aprender a clasificarla, a utilizarla de manera oportuna y pertinente en cada momento de su vida, de su desarrollo. En ese sentido, pues para empezar, esta Papa Lucky no se vende en el mercado. Es un producto, vamos a decir, de alta gama que solamente se lo produce para la familia. Máximo en el mercado, nosotros vamos a encontrar máximo hasta cuatro variedades de papa. La papa white, hay hasta una Jenny y no sé cuántas más. Máximo no pasarán de cuatro. Pero el resto están en nuestras comunidades. El queño y milla, chiarimilla, huila y milla, entre otras que tienen diferentes nombres por ahí en ambas culturas, van a estar ahí y van a ser el fruto también de este pensar seminal que ha ayudado a que esta se reproduzca y se conserve como tal. Bueno, también aprovecho este momento, gracias Mónica, por haberme hecho recuerdo. Cuando hablamos del pensar seminal, quiero señalar muy categóricamente que para el pueblo aymara no hay nada chulla. Chulla, por si acaso, significa impar, ¿no? Es en aymara chulla. Impar significa, no hay nada impar para el pueblo aymara, ¿ya? Y en un ánimo así de un poco también por ahí, que puede parecer exagerado, quiero señalar de manera muy categórica que hasta las piedras tienen par, ¿sí? Hasta las piedras son chachahuarmi si quieren, ¿ya? Hembra y macho si quieren. Hace poquito, después de tantas conversaciones que teníamos con este grupo de intelectuales aymaras, de los más prominentes, diríamos, en este último tiempo, porque también desde una perspectiva de construir una epistemología del sur, como diría Boaventura de Sousa, pues nosotros también tenemos que empezar a confiar en nuestros propios escritores y pensadores aymaras, además de también apoyarnos en filósofos como el caso del argentino Rodolfo Kuch, entre otros más también, que van por esta línea. Entonces, ¿qué decía este grupo? ¿No? Ellos decían que hasta las piedras tienen par. Pero bueno, hasta ahí escuchábamos, pero valía la pena bajar a la comprobación in situ, ¿no? En el lugar mismo donde se están dando estos aspectos. Y para ello, en una oportunidad, pues yo tuve la bendición, entre comillas, de recorrer por bueno, yo siendo oriundo de Sulcatiti, Titiri, una Ayllu, allá por la marca rebelde de Jesús de Machaca, pues visitando a una tía que tengo allá. A la tía le voy directamente con la pregunta, una tía que ya está bordeando los 60 años, ¿no? Y por supuesto que ha hecho muchas veces los diferentes cargos de autoridad. Hay que decir que las autoridades salientes, ya cesantes, son bibliotecas andantes, porque ellos han recorrido a pie, si quieren, toda la comunidad. También se conocen los usos y costumbres, saberes y conocimientos, la ciencia y tecnología para la producción de diferentes productos, valga la redundancia, y también se constituyen principalmente las mujeres en una especie de biblioteca o de reserva del idioma mismo, ya de la lengua e idioma. Porque vale decir que las mujeres son las que menos salen o salen menos tiempo que los varones, porque los varones salen más a centros urbanos, y en cambio las mujeres no. Y entonces ese mismo hecho, ventajoso o no ventajoso, hace que ellas conserven mejor. Entonces, ¿qué decía la famosa tía? Yo le voy con la pregunta directamente. Tía, ¿las piedras pueden ser hembra y macho? Y la tía dice, Gisa, Orcoa, Ucamaraki, Cachua. Es hembra y macho. Pero dame un ejemplo entonces, tía. ¿Cuál es hembra y cuál es macho? Le digo a la tía, ¿no? Y la tía agarra una piedra áspera y que identifica rápidamente y me dice, esta es hembra.
¿ya? Esta piedra áspera, sus características de áspero, así que sea hembra, dice la tía. Y seguidamente, bueno, si ya tenemos esta parte, la otra parte, ¿cuál es entonces macho? Le digo, ¿no? Y la tía agarra, que no es áspera, es suave, dice, esta es una piedra macho. Entonces la tía identifica, así sin pensarlo dos veces, ¿no? Así como diríamos con nuestro Yatiri, que al principio citábamos, que él hablaba de que la música era como un riego las plantas. La abuela dice, la tía esta dice, también hay género en las piedras, según ella, ¿sí? Y también de eso se aprende. Y en ese momento histórico también, mis estudiantes, yo estaba por allá explorando, a ver, les cuento con sinceridad, ante una enfermedad como la vesícula, uno dice, bueno, las recomendaciones en internet, si ustedes buscan también, ¿no? Dice, tómese un preparado en base a dientes de león, cúrcuma, piña, manzana verde y etcétera. Estos producen un componente químico llamado ácido málico que favorece a la reducción de las piedras de la vesícula, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaba buscando este famoso producto. Y resulta que cuando cuento yo a otra tía en la misma comunidad y le digo, tía, quisiera que me ayudes a encontrar esta planta, le digo, y le muestro una fotografía del famoso diente de león, porque este diente de león en tierras bajas no hay, pero sí hay harto en tierras altas. O sea, estamos ahorita en el altiplano, a más de 3.800, más o menos 40 metros sobre el nivel del mar, que es donde se encuentra más o menos la comunidad de Sulcatiti, Titiri, y le digo, pero abuela, tía abuela, ¿dónde está esto, este producto? Y la tía abuela ve las fotografías y con detalle y dice, estoy harto aquí, me dice, ¿no? Estoy harto aquí. Y a ver, ven, dice, Jutan, ven, dice, ¿no? Vamos, y me muestra, agarra una de esas plantas y solo que eso aquí se llama diferente, ¿sí? Ese diente de león que tú llamas, aquí llamamos janapaco, ¿sí? ¿Se escuchó? Janapaco. Así es como ella dice, ¿no? Entonces, rápidamente, este canapaco, este producto, igual me dice ella, ¿no? Tía, y esto no me vas a decir también que es hembra y macho. Claro que sí, me dice. Claro que sí, eso también es hembra y macho. Y pueden tener diferentes usos y aplicaciones también en función del objetivo que tengas, para sanar una dolencia, etcétera, ¿no? Entonces me dice que es más largas, esas son hembras. Entonces, otra vez, mis estudiantes, quiero, bueno, ratificando con muchos ejemplos que el pensamiento seminal también parte de eso, ¿no? De que todo siempre es dos. Estoy hablando ahora de un proverbio aymara, ¿ya? Que estoy seguro que también en el quechua se va a repetir más o menos de la misma manera. En aymara decimos taquecunas, payapuniwa, ¿no? Y si lo pueden anotar ustedes ya en español, no importa, pero que esto ayude un poco a tener esta claridad, ¿no? Taquecunas, payapuniwa, todo siempre es dos, ¿sí? Muchísimas gracias, Mónica, me has ayudado a sacar otros elementos más. Quisiera escuchar algunas otras opiniones más, por favor, a ver quiénes se animan. Buenas noches, licenciado. Sí, se mencionó también el concepto de dialéctica. Entonces ahí tal vez se podría hablar un poco de la complementariedad de los supuestos, ¿no? Que también estaría ligado con esta dualidad, esta paridad. Sí, eso tal vez podría mencionar. Muy bien, muchas gracias, Natalie Quiroga, te agradezco tu intervención. A propósito de la complementariedad de los opuestos, esto es muy interesante. Ya, vamos a ir a un ejemplo concretamente. Yo nuevamente voy a decir con toda humildad y con todo cariño y respeto también en la memoria de nuestros grandes maestros que hemos tenido, que estos son muchas de estas vivencias que voy a contar son también tomadas de lo que ellos han expresado en incontables seminarios, eventos a los que hemos podido antes nosotros asistir como simples oyentes, ayudantes, asistentes, pero después ahora, dadas las circunstancias de la vida, pues nos toca estar en este otro lado también ahora de transmitir y continuar con esta linda faena de historia oral, ¿no? De
como diríamos para el pueblo aymara, ¿no? De transmitir la historia oral a través de lo que hemos también escuchado, que por supuesto también tiene sustentos escritos. Rápidamente, entonces, esta complementariedad de los opuestos. Vamos con el tema del chachahuarri. En un proceso de siembra, mis estudiantes, rápidamente. En un proceso de siembra, escuchen bien esto, por favor, y ustedes van a ratificar si estoy en lo correcto o me estoy equivocando en algo. Repito, está abierta la posibilidad de seguir participando con sus comentarios por escrito, ¿ya? Al mismo tiempo que también pueden luego hacerlo de manera verbal si es que tenemos el tiempo. Complementariedad de opuestos. En un proceso de siembra, mis estudiantes, el único, para empezar, que va a roturar la tierra, ya lo he adelantado, el único va a ser el varón, que va a realizar esa rotura de la tierra, con los bueyes, con los toros. Me refiero a una tradición un poco más de tierra adentro, ¿ya? Donde no hay todavía la mecanización con tractores, ¿ya? Que, bueno, en muchos lugares todavía se mantiene. Entonces, él va a agarrar los toros, va a agarrar el arma, se llama esta herramienta donde está ya el instrumento para la tierra, roturar la tierra, y va a proceder con esa tarea. Después de haber preparado ya un terreno, etcétera, de haber hecho el barbecho, entre otras preparaciones, de haber pedido permiso con una huaca, una ofrenda, entre otros, pues a continuación viene la siembra. Fíjense en la siembra cómo va a darse esto que estoy señalando. Inicialmente, decir que él es el que va a agarrar los bueyes y va a empezar a abrir la tierra, ¿ya? Seguidamente, mis estudiantes, la que viene a continuación, cuando ya el hombre ha agarrado los bueyes, está roturando la tierra, está abriendo la tierra para que se coloque la semilla, la que va a venir a colocar la semilla es la mujer, ¿ya? Detrás, va a ir colocando la semilla. Y vamos a decir rápidamente, de manera simbólica, que pues la única con capacidad de dar vida, ¿ya? Es la mujer, ¿ya? Y por supuesto, ella es la encargada de colocar la semilla para que luego este germine. Y a continuación, generalmente va a ser una mujer joven, ojalá, o también finalmente tiene que ser mujer y punto, ¿no? E idealmente una mujer joven, lo que llamamos una aju tabaco, decimos en Aymara, una joven adolescente que está más o menos entre simbólicamente, repito, ¿no? 15, 16 años más o menos, que es la que va a ir colocando la semilla, porque se cree que si ellas colocan la semilla, pues esto va a tener mejor producción todavía. Y detrás si no hay la tabaco, como diríamos, la jovencita adolescente, va a venir la esposa, ¿ya? Pero la mujer es la que va a colocar la semilla. Y detrás va a venir la hija, el hijo, etcétera, quien colabore para ir colocando el abono. Para mañana me comprometo a mostrarles una fotografía que tengo al respecto y también hoy día voy a tratar de mostrarles un pequeño video antes de finalizar este módulo, ¿ya? Y después nuevamente, repito, hasta ahí el hombre está roturando la tierra. Seguidamente, la mujer está colocando la semilla, ¿ya? Esos roles no se pueden confundir, ¿sí? Seguidamente, para la selección de las semillas, mis estudiantes, o las únicas, vamos a decir, porque bueno, todas son mujeres, van a ser de hacer este trabajo las mujeres justamente, ¿ya? Liderada por las mujeres más adultas, mucho más mayores. Ellas saben muy bien cómo clasificar las papas, ¿ya? Inclusive hay papas que son muy grandes, pero que han sido reservadas para semilla, pues van a cortarlas en dos incluso, ¿ya? Y van a cubrir con las partes cortadas de las papas y es así como van a colocar ellos después, utilizar esto para semilla. Y son las únicas encargadas. Ustedes no van a ver ahí un varón metido ahí clasificando la semilla. Eso es casi un poco imposible. Si es que se diera, eso ya están tergiversando, pero en una tradición normal, en las comunidades va a acontecer de esa manera. ¿Sí? Y bueno, eso por el momento, no quiero ampliar demasiado, pero así es como un poquito vamos a encontrar la complementariedad de los opuestos que nos hacía mención hace un momento nuestra compañera. Bien, Walikiti. Licenciado, permítame hacerle una pregunta que viene al caso y Muy bien, quiero ser adelante, David. puntual. Quiero ser Adelante. puntual. El principio de complementariedad que está dentro de la cosmovisión andina, está también el principio de de la dualidad, perdón. Ambos refieren a lo mismo, la complementariedad y la dualidad como principios.
Eso es muy interesante. Gracias, David, por la pregunta. Bueno, vamos a hablar de complementariedad entre el Sol y la Luna, si quieren, ¿ya? Cada una cumpliendo un diferente rol, ¿ya? Saben lo que el Sol hace, ¿no? Con sus rayos solares y también saben lo que la Luna hace de noche, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco ahí para ejemplificar el tema de la complementariedad, estimado David, como está anotado acá tu nombre. Entonces, por el momento vamos a hablar del Sol y la Luna para hablar de complementariedad. Hasta ahí me quedo. Para hablar de dualidad, estimado David, quisiera rápidamente citar una parte más que hace a la cultura aymara, ¿no? Hablamos de dualidad en el ejercicio político, por ejemplo, ¿ya? En el ejercicio político, acabo de señalar hace un momento que Takekunas Payapuniwa, todo siempre es dos, ¿ya? Y no puede haber algo diferente, no puede haber los chuyas, repito, ¿ya? Hasta para el ejercicio de autoridad tiene que ser dos, ¿ya? Tiene que ser dos, mis estudiantes. Entonces, en el ejercicio político, la dualidad, atentos por favor y atentas. Cuando tenemos en nuestras comunidades, llámese comunidad aymara, Ayllu, Suyu, Marca, etcétera, de cualquier parte del pueblo aymara, ya sea el pueblo aymara en el lado sur del Perú, el pueblo aymara en el norte chileno, pueblo aymara en el norte argentino, pueblo aymara en todo el altiplano boliviano, entre Oruro, entre La Paz y también inclusive hay algunas hipótesis interesantes de que hay territorios aymaras en el lado de Ecuador, eso dicen las toponimias, ¿no? En todo el pueblo aymara, mis estudiantes, cuando se está haciendo, por ejemplo, la toma o el juramento de una autoridad, siempre van a estar dos, chachawarmi, ¿ya? Esas autoridades que han pasado una serie de etapas y requisitos para ir a ejercer un rol más importante, cualquiera sean estos, ¿no? De Gilirimalcu, qué sé yo, de Malco originario, de Hachamalcu, de Yapucamani, entre otros cargos que son muy comunes y son muy similares también en el caso quechua, ¿sí? Repito, estas dos autoridades siempre van a estar entre dos. Ahí estamos hablando del tema del ejercicio de la dualidad. A diferencia, esto es lo que nos permite otra vez reflexionar, a diferencia del mundo occidental, repito, el mundo occidental no está de la mitad del globo terráqueo, si quieren, dividiendo del meridiano de Greenwich para arriba. Eso no es el mundo occidental necesariamente. El mundo occidental, repito, está en el pensamiento, muchas veces en la forma de hacer las cosas y de accionar. Entonces, rápidamente, entonces, un ejemplo en el ejercicio político del mundo occidental. Vamos a aterrizar en, ¿se acuerdan ustedes de Gonzalo Sánchez de Lozada, un presidente que tuvimos acá en nuestro país? ¿Sí? Gringo. Claro. Exacto, muchas gracias, David. El gringo este que conocíamos. El Gonzalo Sánchez de Lozada del año 94, si no me equivoco, cuando estaba tomando posesión del poder, él estaba solito en el Congreso, vamos a decir, en el Palacio Legislativo, recibiendo el poder solito, la banda presidencial, solo, mientras la Jimena Sánchez de Lozada, que es su esposa, estaba viéndole del palco, ya haciéndole, qué sé yo, saludando de lejos, sonriéndole, aplaudiéndole, etcétera. Eso no se permite en el pueblo aymara o en el pueblo quechua, mis estudiantes. No se permite. Repito, por este proverbio aymara, y es un principio, casi una ley de que Takekunas Payapuniwa. ¿Dónde se ha de ver al hombre nomás en las comunidades aymaras recibir el poder solito o en las comunidades quechuas? O a la mujer solita. Inclusive, en el caso de que una pareja estuviera comprometida en mucho tiempo, digamos, medio año antes, ya se sabe quién va a ser la autoridad en nuestras comunidades. Por ejemplo, para el tema de cualquier comunidad, ya se han hecho el compromiso en el día del Wilcacuti, mis estudiantes, ya se supo, ya nos enteramos quiénes van a asumir el cargo de autoridad en nuestras comunidades a partir del 1 de enero del año 2024. Nosotros ya sabemos con precisión, con meridiana precisión, quiénes van a ser. Incluso han sido correctamente elegidos por consenso, por Sara, por Muyu, por rotación, como quieran ustedes, ¿ya? Y siempre de dos en dos, o sea, chachawarmi. No puede haber una sin la otra parte. O sea, ahí estamos hablando otra vez del tema de la complementariedad también, hasta cierto punto, pero principalmente el ejercicio de la dualidad desde los seres humanos para hacer complementar a este pensamiento seminal que estamos tratando el día de hoy. Entonces, estas autoridades van a asumir ese cargo y en todo momento van a presentarse siempre juntos.
ejerciendo el rol de autoridad de una comunidad. Y aprovecho espero que hasta ahí se haya respondido a nuestro amigo David y agradeciéndole la pregunta. También agradezco esta motivación porque me permites, estimado David, a hacer un poquito de precisión sobre el concepto de Malco, sobre el concepto de Malco. A ver, al curso les pregunto de manera espontánea, díganme ustedes por qué las autoridades, en el caso Aymara, vamos a decir específicamente por ahora, también el quechua es igualito, ¿por qué se denominan Malco ellos? Esa es una buena pregunta, a ver, pregunta del millón. ¿Por qué se denominan Malco? Adelante. ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? Buenas noches. Adelante, por favor. Aquí dice Sí, Pedro César, como sí. Julio César. Adelante, por favor. Sí, efectivamente, ese término México me trae en recuerdo que efectivamente acá en el pueblo Aymara de Puno, Perú, no se maneja bastante y efectivamente se refiere a las autoridades. Mayco Ya, significa, acá en el contexto Aymara del Perú, líder, líder de la comunidad, ¿no? Entonces, por eso también quería complementar un poco lo que hace rato mencionó sobre el pariverso, la dualidad, en este caso para la siembra de la papa, ¿no? Manifestó de que quien tiene que ir el surco efectivamente, ¿no? Y quien tiene que echar la semilla es justamente una dama. Pero acá en Puno hay una costumbre un poco diferente. Efectivamente, ahí está la dualidad, pero quien tiene que sembrar efectivamente es una dama, pero no una adolescente, una joven como mencionó, más o menos a una edad de 18. ¿Ah? Entonces, más bien acá hay una costumbre en el sentido de que la dama quien va a echar la semilla tiene que ser una mujer que tenga hijos, porque eso significa de que la dama, mujer, ya tiene experiencia en la producción. Entonces, con esa experiencia, ¿no? Significa de que está echando la semilla con sus buenas manos, significa de que va a haber muy buena producción. En cambio, cuando una dama paciente está encargado de hacer la siembra, hay un pensamiento en el sentido de que no va a haber aún todavía no tiene esa experiencia en la producción. Eso es, eso es el pensamiento que se maneja acá, pero de todas maneras es excelente las reflexiones que usted da. Eso es mi participación, mi querido maestro. muchas gracias, Julio César, ¿no? Gracias por esas intervenciones. Entonces, no vamos a decir de manera categórica que solo las niñas, adolescentes o ajotabacos, como denominamos en Aymara, son las exclusivamente destinadas a ello, ¿no? Es probable, es muy probable, repito, que sea también como está señalando nuestro amigo desde Puno. Y desde luego, en nuestras culturas es así que, bueno, puede darse también, o sea, dado anteriormente. Yo insistiría con el tema de por qué se les llama Malcus o se hacen llamar Malco, ¿no? Escuchen bien estos cargos. Dice Hacha Malco. Y luego, para el varón, ¿no? Y Hacha Malcutaika. Hacha Malcu, Malcutaika, digamos, para la esposa. Y para el Hiliri Malcu, ¿no? Hiliri Malcutaika, para la esposa. ¿Ya? ¿Por qué se hacen llamar Malku? Yo insisto en esa pregunta. Nos ha dicho que es un líder, de acuerdo, es el Malku un líder, ya. Incluso les doy la idea de que también Malku significa cóndor, ya. Hasta ahí llegamos, ya, muy bien. Pero insisto, ¿por qué se quieren parecer al cóndor? ¿Quién quiere participar en estos últimos minutitos? Licenciado, de manera breve. Dale, David. Bueno, hemos visto que en la cultura Tiahuanacota, por ejemplo, cuando vemos en diferentes restos arqueológicos, vemos que están estampadas las figuras de la víbora, el puma y el cóndor, Ya, como queriendo, digamos, replicar algunos estadios del desarrollo de la historia de la humanidad, digamos, de la historia del hombre. La víbora porque se arrastra, ¿no es cierto?
el puma porque camina allá y corre todo eso, y el cóndor que vuela desde arriba. Entonces, a partir de eso también se puede, digamos, tomar la intelectiva de que el Maiku es aquel que vela desde arriba y que es un poderoso, digamos, en la naturaleza, ¿no es cierto? Y que inclusive está surcando los aires del Alajpacha. Entonces, por eso seguramente se les asigna el nombre de Maiku. Ahora, desde el Bien. punto de vista, digamos, del propio idioma aymara, vemos que Gilir Malku, Gilir es mayor, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver esto también con Gilir Malku Warmi, porque con el principio de dualidad que hace rato se habría, digamos, discernido, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta circunstancia, hasta pareciera que fuera una interpretación esotérica, pero eso tiene que ver justamente con la observación que se hace, y la observación creo que es la herramienta más adecuada para poder interpretar la realidad en esa misma medida, por poder, digamos, aterrizar conceptos que devienen de la realidad, licenciado. De acuerdo, muchísimas gracias, David, por esa inquietud y también por acercarte. Estamos caliente, caliente, muy cerquita de la respuesta, pero todavía no he escuchado la razón fundamental, ¿no? Por la que se hacen llamar mal. Estamos en un 90, 85% les cuento, pero aún no ha salido. Está muy cerquita ese tema de la complementariedad, la dualidad, porque hay también en Maiku, hay un cóndor hembra macho, la significancia, la iconografía de Tiwanaku, etcétera. De acuerdo, totalmente de acuerdo, que es un líder, totalmente de acuerdo. Pero aún no ha salido lo principal. Y le sigo insistiendo con la pregunta, ¿qué lo hace diferente qué característica más tiene el Maiku? ¿Qué característica más tiene el cóndor? A ver, por última vez, algo Licenciado, más. buenas noches. Adelante, Quizás pueda aportar algo, pero adelante. según lo que yo vi en mi comunidad, cuando era niña, se hablaba mucho del Maico. Ya, Entonces, mi pregunta siempre era por decía de que el Maico era la autoridad máxima de la comunidad y que era una persona un sabio decía, ¿no? Sabía mucho, era una persona con mucha experiencia que velaba como autoridad para que haya un poco de equilibrio en la comunidad, para que haya desacuerdo. Entonces, mi papá decía que él velaba toda la armonía en el pueblo, ya sea eh, en tierras que estén bien planificadas, ¿no? Entonces, mi papá dice que era un sabio, o sea, es el que sabía más de toda la comunidad, era elegido. Antiguamente elegían al maico, aquel que sabía más, el que tenía más experiencia, al más que es más mayor de los comunarios. Y siempre tenía, el maico tenía su característica de saberlo todo, al menos eso yo vi en un maico que conocí como un tío, ¿verdad? Entonces, no sé si puedo, he aportado algo, porque eso es lo que yo veía en las comunidades. muy bien. Muchísimas gracias, Elena, también por tu participación. Y con eso voy a decirles finalmente, claro que sí, te has acercado muchísimo, se ha acercado muchísimo a esta idea de por qué se hacen decir mal, ¿sí? Antes de finalizar nuestro tema referido al pensamiento seminal. Entonces, está bien todo lo que han señalado, ¿ya? Pero hay una característica fundamental. De eso se trata estos espacios, ¿no? De interacción, de formación, etcétera. El cóndor, ¿están listos? ¿Están preparadas para escuchar? Sí, sí, atentos. Eso, ojalá. Gracias, Sí. gracias. Necesito su retroalimentación. Si no, yo paro y corto y digo hasta mañana. No lo voy a hacer jamás. Pero sí, bien, necesito saber que están atentos y atentas. Entonces, viene aquí el dato fundamental, ¿ya? Yo sé que se van a llevar ustedes muchas cosas de cada una de las afirmaciones que hice esta noche, pero este otro dato es importante, de por qué en esta idea de analizar lo seminal, por qué se hacen denominar Malco. Aquí va. Una característica fundamental del Malco, del cóndor, o macho y hembra, por supuesto, es que el cóndor es monógamo.
¿Qué significa esa afirmación de monógamo? A ver, ¿qué significa? Monógamo que tiene una sola esposa. Listo, así de clarito, hermano Sí. David, mi estudiante David, que tiene una sola pareja. El cóndor es eso. Y este Aymara que ha contemplado su medio ambiente, la vida, el entorno, la flora y la fauna con la que ha interactuado por tantos años, por milenios de años, pues ha aprendido, por supuesto. Y el carácter de Hiliri Malku, Hachamalku, entre otros, Malkutaika, etcétera, etcétera, no viene gratis ni casual. Acuérdense ustedes, mis estudiantes, por favor, de que el valor máximo de una comunidad es justamente la pareja. Capekunas Payapuniwa. Y en el ejercicio de la autoridad, pues nuestras autoridades quieren parecerse a ese Malco, a ese cóndor, que va a tener una pareja para toda la vida. Aquí no se, en las comunidades no se cambia parejas cada dos, tres hijos, cada un hijo o cada que le da la gana, por favor. Eso debe ser en otras culturas y seguro ocurrirá. Pero en la comunidad, el pensamiento, la filosofía, el norte, el objetivo está centrado en que tiene que mantenerse con esa pareja desde el principio hasta el final. Entonces, esa persona que cuando se funde en dos personas, es decir, chachawarmi, esto, al hecho de casarse, por eso no por nada se dice jaque chaciña. El jaque es dos, mis estudiantes. Nunca se les ocurre a ustedes decir que el jaque es varón, no. El jaque es dos, hombre y mujer. Por eso decimos jaque chaciña al hecho de casarse, como una traducción en Aymara. Jaque chaciña es casarse. Entonces, hacerse gente, hacerse dos, fundirse en uno. Eso significa finalmente tener una pareja de principio a final. ¿Sí? Ahora alguien me puede discutir, puede decir, pero acá ya el mundo occidental ha entrado y aquí se han separado. De acuerdo, deben ser casos excepcionales. En las comunidades esto todavía se mantiene como un valor máximo y esas autoridades justamente son asumidas por estas parejas. Solamente puede aceptarse que alguien tenga una segunda pareja en caso de que haya muerto, haya fallecido. ¿Se comprende? Incluso ante la ausencia de uno de ellos, por ejemplo, han habido casos, por ejemplo, de los niños Malku. ¿Qué significa esto? Que digamos, en esta fecha que acabamos de pasar, Wilcacuti, ha habido un compromiso de Chachawarmi de asumir la función de autoridad originaria en una X comunidad. En ese transcurso de tiempo, desde el 21 de junio al 1 de enero, ha fallecido el padre, digamos. Entonces, en esta familia había un hijo mayor, ¿ya? Qué sé yo, no importa, adolescente, niño. Entonces, el día del 21, del 1 de enero, aunque haya fallecido el padre, quien va a asumir otra vez en esta perspectiva de la dualidad va a ser el hijo, en representación simbólica de ese padre que ha fallecido. Y además también de ejercer ese rol que por rotación le va a corresponder a esa familia. ¿Sí? Y también aconteció, ya pasó muchas veces, en que en el caso de que el padre se quedó solo y quedó o alguna niña o alguna hija, entonces ella asume ese rol de representación de máxima autoridad. ¿Ya? Esos casos pueden acontecer también. Tengo varios ejemplos de ello y fotografías también para un poco sustentar esto que estoy diciendo. Walikiti, ¿está correcto? ¿Se escuchó? Walipache. Muy bien. Entonces, con esas últimas afirmaciones quiero cerrar nuestro evento del día de hoy. Entiendo que es desde las 8 hasta las 9:30. ¿Está bien? Sí, ese es el horario, licenciado. De acuerdo. Y también la idea no es cansarnos, como diría nuestro Yatichiri mayor, ni empalagarnos demasiado, sino la idea es digerir correctamente estos contenidos que estamos impartiendo. Entonces, para el día de mañana me comprometo a traerles un poco de estos ejemplos para recapitular lo que hemos avanzado el día, bueno, no mañana, para el día jueves, recapitular lo que hemos avanzado en función de contenidos e imágenes, ¿no? Y una última cosita, voy a presentarles a continuación un pequeño video de 2 minutitos que espero que se pueda ver correctamente. Y luego voy a hacerles algunas indicaciones finales para concluir el módulo de esta noche. Bien, voy a cortar esto y de inmediato tengo acá un material listo para compartir con ustedes. Este es un material que lo he producido por el año, si no me equivoco, 2008, 2009 más o menos. ¿Ya?
esto para cerrar y hablar de todo lo que hemos comentado esta noche. Uñijasiti, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, listo. Ya, muy agradecido por Sí. sus retroalimentaciones. Entonces, atentos y atentas. Necesito sus escasos últimos 2 minutitos para compartir este videíto con ustedes, ¿ya? Antes de continuar, quiero decirles que su Yatichiri, su docente de este módulo, es apartidista. Yo no formo parte de ninguna organización política, pero más no soy apolítico, porque se dice que la política está en todas partes, hasta en la cama, decían algunos sociólogos, ¿no? Entonces, no soy apolítico. Claro que sí soy político como cualquiera de nosotros, pero soy apartidista y cualquier imagen que ven acá solamente tiene fines didácticos, pedagógicos, de ilustración, ¿ya? Bien. Bien, ¿se ha visto? Uñijasiti. Se ha visto. Sí, profesor. Sí. Bien. Voy a dejar de compartir esto. Entonces, permítame un segundito. Y ahora sí. Entonces, en ese video espero que hayan visto muchos aspectos de los que he ido mencionando en esta presentación y a la vez espero que también queden algunos conceptos más o menos ilustrados y también ya para ir cerrando esta parte, dado que nos faltan un par de minutitos, decirles a todas y todos ustedes de que esta noche hemos tenido participaciones, ¿sí? Al mismo tiempo, señalarles que como han visto ustedes, ya para ir cerrando, tenemos que presentar un trabajito que vale, creo que 15 puntitos, y después las participaciones en los foros van a valer 10 puntos. Y esta noche voy a poner las preguntas correspondientes, pero para el trabajito, por los 15 puntitos que hace
25% que se suman en total de las 4 sesiones en un 100%, pues estos 15% se lo van a ganar con un pequeño ensayo que van a hacer ustedes de una paginita. Esa página, mis estudiantes, va a ser una reflexión sustentada, complementada de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Se escuchó? Sí, licenciado. Sí, se escuchó. No se ha escuchado claramente, profe. Bien, repito entonces, ¿no? Aunque también lo voy a pasar por escrito. Van a hacer ustedes un pequeño ensayo de una página, no más, una paginita de sus reflexiones en sus palabras. Y a eso pueden sumar ustedes los mismos autores que he citado yo, que pueden arrancar otros conceptos incluso de los textos que les he mandado de ayuda para las lecturas, o también incluso otros. Incluso hagan ustedes mismos el ejercicio de revisar incluso lo que dicen sus propios abuelos de los lugares donde ustedes viven también, e incluso que forman parte de sus familias, porque ellos son bibliotecas andantes. Entonces, un poco para cambiar la perspectiva, la lógica, simplemente tienen que citar y decir quién lo dijo, ¿no? En qué momento, a qué hora, en qué lugar, en qué zona, en qué población, y con eso tenemos una fuente también importante a la que tenemos que considerar, ¿no? Y yo agradeceré mucho, por ejemplo, los aportes de uno de los hermanos desde Puno, decía él, ¿no? Allá se hace esto, entonces va a ser importante tener y fundamentar estos aspectos. Entonces ustedes lo van a ampliar a una paginita, este trabajo escrito, ¿sí? En eso va a consistir cada módulo que tengamos, van a hacer un pequeño ensayo de una paginita, nada más que una página, ¿sí? De sus reflexiones en sus propias palabras. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. ¿Y hasta cuándo tendríamos que mandar? Antes del inicio de la siguiente clase. De acuerdo, profesor. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Entonces, si no hay alguna pregunta, alguna inquietud, con eso habríamos finalizado de manera puntual nuestra clase del día de hoy. Y Cualiquiti. a Tichiri, para recordarle y además seguir el hilo, digamos, de estas sesiones, mencionó de que en algún momento nos iba a señalar el tema de la interpretación de los instrumentos por cada mes y además con la explicación, el por qué. No se le vaya a olvidar, a lo mejor ya la próxima sesión estemos en otros temas, ¿no? Por supuesto que sí, estimado David, eso no se me va a, no se me va a olvidar y voy a agradecerle muchísimo que me lo haga recuerdo cada vez que sea necesario antes de finalizar la próxima sesión, que es el día jueves. Para eso tengo una amplia explicación, ¿ya? Porque eso no vamos a pasarlo en una explicación, bueno, en un comentario simplemente, sino vamos a explicarlo y vamos a profundizar, porque de eso se trata también de este diplomado, ¿no? De no quedarnos solamente en la superficie, sino hay que adentrarnos, hay que profundizar también en el conocimiento y vamos a ampliar los datos sobre el tema de la música y su interpretación en los diferentes momentos del ciclo agrícola que mueve a nuestras comunidades andinas. ¿Bien? Gracias, licenciado. Buenas noches. Bueno, pues entonces con eso cesaremos. Muchas gracias a ustedes. Cesaremos con eso nuestra clase del día de hoy. Una vez más, muy agradecido. Hasta el día jueves. Que tengan un buen descanso. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas Buenas noches. noches. Hasta el día Gracias. jueves. Hasta luego. Buenas Buenas noches. Buenas Gracias. noches, profesor. Buenas noches.